¿Qué tal a todos? Primero que nada les quiero agradecer porque llegué a 100 suscriptores. No creí que fuese posible, pero gracias a los que compartieron, a mis amigos, a todos, aquellos que me apoyaron, que me dijeron que hiciera esto. Así que como estoy contento y feliz, les voy a enseñar, les voy a explicar, porque también me lo solicitaron mucho, sobre lo que es el tema de las derivadas. ¿Sale? Y bueno, empecemos con el inicio, Masters. ¿Qué es una derivada? Una derivada siempre la interpretan como la tangente a la curva, como una razón de cambio, y está bien. Eso está, hasta ahí está bien, pero hay que darle una definición en base a lo que nosotros estemos planteando, a lo que nosotros representemos de manera visual, porque si nos lo dicen obviamente nos vamos a perder si no tenemos la noción. Así que los voy a introducir. Primeramente, aquí tenemos un plano cartesiano, ¿sí? Donde tenemos ejes de abscisas y de ordenadas, abscisas ordenadas, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Muy bien. En este plano cartesiano voy a trazar una función f de x, que puede ser cualquiera. Ya saben que una función, voy a retomar un ejemplo de una profesora de Argentina, Baragati, en la que explicaba que las funciones son como una máquina, una maquinita. Me gustó mucho esa definición, informal, claro, pero creo que va a servir, donde nuestra función f de x nos representa una maquinita. A esta máquina le metamos valores de x como 1, 2, 3, cualquier número, la máquina nos va a devolver otro número, nos va a devolver otra cuenta. Eso significa que la relación entre dos números x, y en este caso f de x, que también viene siendo y, tengan en cuenta que la variable y es lo mismo que decir f de x. O sea, es como si la función que nosotros tenemos f de x sea igual a, no sé, 2x, que yo le meto valores, no sé, yo le meto 1, ese 1 lo voy a multiplicar por 2 y que me va a devolver 2. Si yo le meto a la x2, ¿qué me va a devolver? 2 por 2 me va a devolver 4. Voy a trazar una función en la que tenga una forma así bien rarota, por poner un ejemplo. Ahora, ¿qué queremos hacer? Queremos sacar el punto de tangencia en aquella gráfica. ¿Pero cómo lo sacamos? Es muy difícil trazar un punto de tangencia, por ejemplo, acá, porque no sabemos cómo trazarlo. O sea, a partir de qué. En un círculo es fácil, pero aquí está súper raro. Igual en otras funciones como una parábola, una cúbica, etcétera. Así que lo que nosotros vamos a hacer es poner dos puntitos. Vamos a poner dos puntitos aquí. Esos dos puntitos yo los voy a unir mediante una recta. Estas es mis reglas que compré en una tienda muy cara. Aquí tenemos nuestra recta secante, la cual corta en dos partes a nuestra función. Sí, a lo que nosotros tenemos acá lo está cortando en dos partes. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer para sacar el punto de tangencia? Muchos años antes, Newton tuvo una maravillosa idea, en la cual decía que tenemos que aproximar este puntito hasta este mismo puntito, en donde si nosotros vamos acercando este puntito hacia acá, donde este permanece móvil y este quieto, si nosotros lo acercamos más y más y más y más, vamos a tener una recta que en vez de que esté aquí, la vamos a ir acercando así. Si yo el puntito lo acerco más acá, la recta va a estar así. Si yo lo acerco mucho más, me va a quedar una recta así. Si yo lo acerco muchísimo más, me va a quedar una cosita así. Y si yo lo acerco infinitesimalmente hasta acá, ¿qué me va a quedar? La recta tangente que yo quiero. Ahora, ¿cómo se los demuestro matemáticamente? Lo que vamos a hacer acá es establecer nuestros puntos de coordenada. Acá tenemos nuestra coordenada x2, y2, y esta es nuestra coordenada x1, y1. ¿Qué datos tenemos acá? Nosotros tenemos una distancia a la que yo voy a llamar incremento de x, o sea, delta x, también le llaman así. Algunos le van a poner la letra h, pero pues eso lo puedes manejar como quieras. Nosotros lo vamos a llamar como diferencial de x para ponerlo más formal posible, ¿sí? Este es nuestro diferencial de x. Y esta distancia que representa acá, hay una diferencia entre los puntos y2 y y1, a la que se denota como delta y. ¿Quién es delta x? Delta x es una distancia, la cual, si conocen distancia entre dos puntos, sabrán que sacar la distancia en un eje horizontal representa la diferencia de abscisas x2 menos x1. Esto de delta x representa esto, y este delta y me representa la distancia que hay entre y2 y y1, que es y2 menos y1. ¿Hasta ahí estamos bien? Si ustedes se habrán dado cuenta, la ecuación que me representa esta recta también simboliza la ecuación de una pendiente. Acuérdense que la pendiente
nos mide, es un valor numérico que nos dice cuán inclinada está una recta. En este caso vemos una recta la cual tiene de altura y2 menos y1 y de longitud delta x, o sea x2 menos x1, una distancia x2 menos x1. Si quiero, puedo reescribir esta ecuación de manera que esta diferencia de ordenadas la escriba como delta y sobre delta x. Y ya vamos entrando un poquito en contexto ahora. Lo que sucede acá es de que mi delta x, para que este punto llegue a este, debo hacer este diferencial muy pequeño, pero muy pequeño, muy pequeño. Entonces este valor no debe ser igual a 0, tiende a 0, pero no es igual a 0. Entonces estamos viendo otra cosa, estamos viendo el límite de una función, cómo se comporta esta función cuando tiende a algo, a un numerito. En este caso, esta pendiente, porque esto representa la pendiente de la recta, esta pendiente me está diciendo que le aplique un límite. Rayos, no pintan. Ahora sí, se aprecia mucho mejor. Vamos a hacer un cambio, un pequeño cambio, ¿sí? Acuérdense que y es igual a f de x, por lo tanto y lo puedo cambiar de manera más formal. En vez de y2 lo voy a poner mi función f a la que le meto valor de entrada x2. x2. ¿Pero quién es x2? Si se dan cuenta ustedes, x2, este punto me representa el punto x1 más el incremento de x. O sea, me está diciendo que este punto es equivalente a decir el punto x1 más la distancia de x. Entonces, en vez de x2 voy a poner esto acá, que lo pongo f en función de quién, en función de x1 más delta x, x1 más delta x. Este es el punto que yo quiero, y y1 lo voy a cambiar por f de x evaluado en x1. Y bien, ahora solo lo queremos manejar con un punto nada más. En este caso, este x1 es un punto arbitrario, así que en vez de x1 puede ser una x cualquiera, porque podemos evaluar la pendiente de una curva en el valor x que nosotros queramos, ¿sí? Entonces este se va y este nada más me queda como x1 más delta x. Este punto representa esto, ¿sí? Este x1 está evaluado en una x cualquiera, y este f de x1 ahora va a pasar a ser una f de x más delta x, o sea, un punto de evaluación más un incremento. Les ruego disculpas porque esto lo puse como delta x y este delta y. O sea, no lo copié como estaba acá igual, o sea, lo cambié, pero fue un error. Esto es lo mismo que esto, no vayan a pensar que hice una cosa de brujería o algo así. Esto representa la pendiente delta y sobre delta x, muy bien. Bueno, aclarando el error, podemos, en vez de esto, lo podemos sustituir con lo que tenemos del diferencial. O sea, f de x más delta x, que era siendo y2, como f evaluado en x más delta x, menos nuestro punto de ordenada y1, que ahora era f de x, la función f de x original, menos f de x. Y todo esto dividido entre el incremento, la distancia que tenemos, delta x. ¿Y aquí qué debe pasar? Aquí debe pasar que el límite, cuando delta x tiende a 0, esta distancia, por así decirlo, va a desaparecer. O sea que este punto lo voy a recorrer tanto hasta acá que tiende a ser 0. No a ser 0 porque eso nos daría una indeterminación. Si esto llegase a ser 0, acuérdense que si yo divido un número entre 0 me da una indeterminación. Bueno, pueden haber varias cosas que pasan cuando divides por 0. Es muy loco, pero no lo voy a explicar aquí. Y ahora sí, señoras y señores, estoy en condiciones de presentarles a la derivada, la cual se denota con los símbolos f' de x. Este simbolito significa que la función está siendo derivada. También se denota como el límite cuando delta x tiende a ser 0 de la pendiente de la recta tangente, que esto es debe ser una recta tangente, perdón, otra vez puse el de x arriba, el de y de x. También se denota como derivada con respecto a una función f de x que yo tenga, con respecto a la variable que yo quiero, que en este caso es una variable x. Acá pueden ser variables t, acá pueden ser variables s, acá pueden ser muchas variables, o sea, no solo x. Y fíjense que acá obtuvimos lo que nosotros quisimos, la recta tangente al punto que nosotros quisimos. Este es mi punto tangente. Obviamente este no es el perfecto punto tangente, pero así debería quedar.
Y podemos sacar la ecuación de la recta que pasa por un solo punto de la gráfica con nuestra expresión para sacar la ecuación de una recta. Si ustedes se acuerdan, la ecuación de una recta, lo voy a escribir acá, espero no les moleste, en cuya ecuación nosotros debemos conocer la pendiente y un punto de coordenadas. La ecuación se expresa así: y menos y1, donde y1 es la coordenada y que nosotros debemos conocer, ya debemos conocer. Esta y que no tiene un subíndice acá porque esta es una variable móvil, no le podemos meter nada, es simplemente expresada. Y necesitamos la pendiente multiplicada por una variable x móvil y una coordenada que nosotros sepamos. Estas x1 y esta y1 son coordenadas, esta y esta x son variables inmóviles. Y vamos a ir deduciendo las fórmulas que tanto se ven en los libros, en YouTube, en los formularios, para que empiecen a hacer su formulario, ¿sale? Y bueno, vamos a introducirnos en la función más simple, la función de una constante. Vamos a derivar una constante. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es derivar una constante? Nosotros tenemos nuestra función que está evaluada en cada x en 5. O sea, quiere decir que cada valor de x que yo le meta me va a devolver el 5. O sea, es que si yo le meto 1, ¿qué me va a devolver? 5. Si yo le meto 2, me va a devolver 5. Si yo le meto 3, me va a devolver 5. Si yo le meto 4, y así hasta el infinito. Si yo le meto 9, me va a devolver 5. La recta que me representa acá en esta gráfica está dada así, que es como una línea recta que está paralela al eje de las abscisas. Entonces nosotros queremos derivar aquella función y podemos hacerlo de dos formas. La primera es usando el concepto de pendiente. Yo ya sé la respuesta, pero la quiero volver a averiguar. Recuerden que la pendiente es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Muy bien, y también podemos hacerlo con la definición de derivada. Vamos a hacerlo primero con el de la derivada y les voy a mostrar que esto y esto son lo mismo para estos casos de ecuaciones lineales. Empecemos. F de x más delta x, ¿quién es? Voy a agarrar un punto, como lo hicimos anteriormente. Este punto es un punto arbitrario. Este punto me representa un punto x. Y lo voy a incrementar hasta donde yo quiera. Donde el incremento va a estar hasta acá, es la distancia que hay de acá hasta acá, es el incremento de x. Entonces, este punto es x más delta x. Entonces, x más delta x, ¿en dónde está evaluado? En 5. Sigue evaluado en 5. Entonces, vamos a pasar acá. F de x más delta x, ¿en dónde está evaluado? En 5. La función f de x, ¿en dónde está evaluada? En 5 también. 5 menos 5 entre delta x. ¿Y 5 menos 5 cuánto es? 0. 0 entre delta x y 0 entre un número, ¿cuánto es? 0. Aquí sí es 0. Vamos a hacerlo acá también con el concepto de la pendiente. Nos dice que tenemos un punto y2 y 1. y2 está ubicado acá y y1 también está ubicado acá. Entonces me estás diciendo que el 5 lo voy a restar con 5 también. 5 menos 5 entre x2 menos x1. x2 menos x1, ¿quién es? Es el punto que yo agarré, 7 menos 3. Porque este es mi x1. Pongamos que este es x1. 7 menos 3. 5 menos 5, 0. 7 menos 3, 4. Pero todo número que divida al 0 es igual a ¿quién? Al mismo 0. Entonces ya descubrimos una nueva fórmula para derivar constantes. Esto es una constante y aplica para cualquier constante con letra C. La C representa constante, pueden ser los números que tú quieras. Entonces, la derivada de una constante, ¿quién es? La derivada de una constante, aquí estamos derivando con respecto a x, mucho ojo con eso. La derivada de una constante, ¿a qué va a ser igual? A 0. ¿Y por qué es igual a 0? ¿No sabemos qué significa ese 0? Sí. Significa el valor de la pendiente que esta recta tiene. O sea, en este caso me está diciendo que la recta que tenemos no está inclinada. La pendiente entonces es 0, o sea, tiene un valor angular de 0 grados. O sea, si traspasas acá, ¿cuánto está elevado? En 0 grados. Entonces, esto me representa la pendiente. La pendiente me representa cuán inclinada está una recta. ¿Sale? Vamos con otro ejemplo. Ahora vamos a derivar una función evaluada en solo x. Esta función me está diciendo que cada valor que yo le meta aquí va a ser igual que esto. ¿Por qué? Porque si yo a la x le meto el valor 1, ¿qué me va a devolver? 1. No hay otro operando acá, no estamos multiplicando por 2, no estamos multiplicando por otra variable, es solamente la misma. Entonces lo que yo le meta acá me va a devolver la imagen acá. Muy bien, si yo le meto 1 me va a devolver 1, si yo le meto 2 me va a devolver 2.
Si le meto 3 me va a devolver 3 igual 4. Entonces vamos a unir los puntos como en el kinder, como lo hacemos en los cuadernitos que nos daban ahí. Si yo le valgo en 1 me da 1, si yo le valgo en 2 me da 2, si yo le valgo en 3 me da 3. Vamos a unir los puntos y nos va a quedar una gráfica. Ahora, lo que nos interesa es sacarle la derivada. Podemos hacerlo con la definición dependiente. Aquí sí podemos hacerlo dependiente. Y2 menos y1 entre x2 menos x1. Primero vamos a hacerlo con esto. F de x más delta x. ¿Quién es f de x más delta x? La función está evaluada en x. Muy bien, aquí está evaluada en x. Pero aquí, en esta está evaluada en f de x más delta x. Entonces, en vez de que estemos evaluando en x, lo vamos a evaluar en x más delta x. Justo así. En vez de x ponemos x más delta x. Porque, repito, estamos evaluando en x más delta x. Aquí, no en x. Y acá menos, ahora sí estamos evaluando justamente con la misma función que tenemos, que es x menos x entre delta x. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¡Fum! Estos números se van porque x menos x es 0 y nos queda delta x entre delta x. Y si dividimos un número entre el mismo, ¿qué nos va a dar? 1. ¡Wow! Entonces me estás diciendo que la pendiente que tiene esta recta es igual a 1. Sí, por supuesto que sí. Vamos a hacerlo con el de la pendiente. Yo agarro este punto como y2, que es 4. Tengo una mala suerte con los plumones. Bueno, y2 es 4. Es un punto arbitrario que yo elegí. O sea, elegí el que yo quise. Y y1, siempre debemos tener 2 puntos. Y1 estoy eligiendo el 1. 4 menos 1. X2, ¿quién es? Este supongamos que es X2. Porque está relacionado con Y1. Porque es un punto de coordenada. Entonces, X2, ¿quién es? 4. ¿Y X1 quién es? 1. 4 menos 1, 3. 4 menos 1, 3. 3 entre 3. ¿Cuánto es 3 entre 3? Adivinen. 1. Nos dio lo mismo. Entonces, ¿qué les estoy queriendo decir? Que la derivada de una variable, ¿a qué va a ser igual? La derivada de una variable, aquí estamos derivando con respecto a x, puede ser x, puede ser y, puede ser la que quieras, siempre va a ser igual a ¿qué? A 1. ¿Por qué? Porque la pendiente que tiene esta recta es igual a 1. Acuérdense también que la pendiente es un valor angular que se puede sacar con la tangente del ángulo de inclinación. Aquí deben ser 45 grados. ¿Por qué deben ser 45 grados? Porque la tangente de 45 grados es igual a 1. Si nosotros ya conocemos la pendiente y queremos conocer el ángulo, ¿qué debemos hacer? Vamos a hacer un despeje sencillo. Vamos a despejar el ángulo y esta tangente lo pasamos como tangente a la menos 1 o arco tangente, que otros le llaman así, tangente a la menos 1 de 1, y les va a devolver un ángulo el cual deben ser 45 grados. Háganlo. Es más, voy a llamar a la poderosa. Y bueno, trajimos a la poderosa. Es como si fuese mi Ochurus, que me da mis herramientas misteriosas. Pero bueno, vamos a sacar entonces el arco tangente de 1. Y verán que no les miento, que es 45 grados. Entonces, vamos a hacerlo. Presten atención a la magia. 45 grados, exactamente. Y si nosotros tuviésemos el ángulo de inclinación tangente de 45 grados, van a ver que me va a devolver el 1. Ahí está, perfecto, bravo, ya nos graduamos. Voy a seguir demostrando fórmulas. Esta va a ser la parte 1, esperen la parte 2, que creo que ya va a estar. La voy a dejar en la descripción tal vez.